La fama de la ensaimada viene de lejos. En el siglo pasado muchos mallorquines emigraron a Sudamérica para buscar un nuevo destino, más ameno y esperanzador. Uno de los que lo hizo fue don Juan Puig, quien llegó a Argentina y abrió una panadería en San Pedro. Desde aquellos años sus ensaimadas fueron adquiriendo una gran trascendencia, primero entre las familias mallorquinas del pueblo y luego entre el público en general. Para aquel precursor va hoy nuestro sincero y merecido homenaje. Mi nombre es Daniel Gallá, soy descendiente de mallorquín y en estos momentos me toca el honor de dirigir una institución importantísima acá en San Pedro como es la Agrupación Mallorca. Para mí es un orgullo dirigir esta institución para poder mantener sus raíces, sus costumbres y más que nada mi objetivo es tratar de llegar que la juventud se acerque a la agrupación, contagiarle a la gente joven para que sigan con la balearidad, la costumbre, ya te digo, la gastronomía, si podemos el idioma. En estos momentos en la agrupación, bueno, tenemos nuestro grupo de baile de Valdebot, de Petitons, que son los nenes más pequeños. Tenemos un taller online de catalán que lo da nuestra representante en Buenos Aires una vez por semana. Y ahora vamos a comenzar una vez por semana también con un taller de cocina de mallorquina. Mi vínculo con Mallorca es directo, ya que soy hijo de un mallorquín nato. Vino desde Felanitx en 1955, llegó a la Argentina y así que puedo decir que por mis venas corre sangre mallorquina. Tengo la posibilidad hoy en día de haber podido ir a las islas, conocerlas. Tradición en la familia, bueno, como mi padre se casó con una argentina, más que nada en el tema de la gastronomía. No me voy a olvidar de las cocas de trampó, del pan con sobrasada, de los caracols que se hacían. Lo que yo siempre le reprocho a mi padre es que desde pequeño no nos habló el mallorquín. Si bien hoy en día por ahí lo entiendo, pero no me largo a hablarlo. Estuve viviendo 8 años en Mallorca, de la cual fue una experiencia inolvidable. Me fui con mi familia, mi señora y mis 3 hijos. Estuve trabajando, nos asentamos allí y bueno, por razones de la vida, de familia, regresamos a la Argentina, pero bueno, me quedó mi hijo mayor. Así que con orgullo puedo decir que tengo un mallorquín también, más ahora que voy a ser abuelo de un pequeño mallorquín. Este año estamos festejando la 19ª. Y bueno, con mucho público, para nosotros representa algo importante porque fue lo que nuestros descendientes trajeron. En San Pedro hace más de 100 años que se come ensaimada, digamos, de aquellos primeros inmigrantes que vinieron y no se olvidaron de la receta y en sus casas la hacían hasta que se empezó a comercializar en forma bastante importante y bueno, hoy en día es un producto típico de sanpedrino que no hay turista que no llegue aquí a la ciudad y pregunte dónde puede comprar la ensaimada sanpedrina. Además estamos con una carpa gastronómica donde ofrecemos empanadas mallorquinas, el pan con sobrasada, la coca de trampó y bueno, más que nada agradecer mandarle un cariño muy grande, un saludo a todo Balear Online y gracias por interesarse y por difundir lo que son las casas baleares en el exterior, manteniendo la balearidad en el exterior. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Me presento, yo soy Nancy Beatriz Juliá, soy nieta de mallorquina, mi abuelo es nacido en Mallorca, en Felanitx.
Y el vínculo que tengo en la comisión acá de la agrupación Mallorca es, estoy en la comisión y estoy de ayudante. Todas las cosas que se hacen, tanto comida como fiesta, como en este momento con la fiesta de la ensaimada. Yo más que nada aprendí a hacer la ensaimada por mis abuelos. Mi abuelo fue el que nos trajo la receta de la ensaimada. Acá en San Pedro se hace la ensaimada, es más que nada como una repostería, ¿viste? Se rellena con dulce de leche, con crema, y es algo que de tanta comunidad mallorquina que hay, por eso es que se vende y se hace tanto la ensaimada en San Pedro. Yo con la ensaimada se hace con harina la más 4.0, que es la más lisita que hay, la más blanca, la más pura. Después se le pone 3 huevos, se le pone 250 de agua, 100 gramos de levadura, 250 de azúcar, y eso se mezcla todo y se hace una masa muy liviana. Se caracteriza acá en San Pedro como una repostería, algunos lo toman como repostería, otros como confitería, como confitura, como para merendar, desayunar, para todas esas cosas se usa la ensaimada. Bueno, mi abuelo nació en Fenalich, en Mallorca. El interés que yo tenía siempre cuando era muy pequeña con él era de que a él le mandaban muchos libros de Mallorca. Y yo de muy pequeña estaba siempre leyendo los libros y cosas lindas que me contaba mi abuelo. Hay mucha gente acá en San Pedro mallorquina, como otros mallorquines que estuvieron acá en San Pedro y se han ido a vivir a Mallorca. Sanpedrinos que se han ido a vivir a Mallorca. Yo tengo un hijo que está viviendo en Murcia, en España. La verdad que es una cosa que lo llevo por dentro. Muchos saludos a las Casas Balear de online que me están recibiendo. Les mando muchos saludos, muchas gracias por la entrevista y espero verlos pronto de vuelta y poderles estar compartiendo en las próximas fiestas de la ensaimada. Hola, yo soy González Trujol Vanina, soy docente, tengo 1er y 2º grado, ayudo a los nenes a adquirir la lectura y la escritura y acá en la agrupación Mallorca tengo el cargo de secretaria. Y hoy me toca, en esta 19ª fiesta de la edición de la ensaimada, estar coordinando la carpa cultural. Bueno, yo tengo familia en Mallorca, mi bisabuelo eran de Manacor y de Petra. Tengo familia que viven en Petra y familia que viven en Sineu. Mis primos también están en un grupo de baile que se llama Copeu de Sineu. Yo acá en la agrupación, además de estar en la secretaría, acompaño al grupo de baile Fem Ponceguera y Espetitón. Estamos aprendiendo entre todos los bailes tradicionales de las islas. Bueno, acá en la carpa cultural las clases que hay son de bordado mallorquín, que lo dictó Margarita Bordoy, clase de castañuelas, que lo da nuestro bailarín Felipe Crivelli, y también tenemos explicación de los bailes, y lo principal es el taller de elaboración de ensaimada mallorquina, que lo da nuestra maestra pastelera Nancy Juliá. También va a haber explicación de rondallas, que las rondallas son como si fuera nuestro Martín Fierro, tienen dichos populares que se van transmitiendo de familia en familia y son lindos, simpáticos. Yo quiero agradecer a la agrupación Mallorca por el espacio que me han dado. Se pueden conocer a otros baleares, encuentros que tenemos con casas baleares. Hace poco se celebró el pleno de comunidades en el exterior. Siempre estamos en contacto con las otras casas baleares, compartimos bailes, reuniones, bueno, y mantenemos las tradiciones. Gracias a la agrupación Mallorca conocí las tradiciones de mi familia, las empanadas, la coquia, los bailes, y bueno, mando un saludo a todos los baleares,
a todos los Baleares de aquí y de allá. Que hoy estemos celebrando esta edición número 19 habla también de un pasado, de todos aquellos que hicieron grande y conocida la ensaimada de San Pedro. Les pedimos a todos para Pepe, donde quiera que esté, ofreciendo ensaimadas, un fuerte aplauso.